Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Estoy esperando un poco más de gente. No, ya tengo un quórum suficiente. Entonces, vamos a continuar con el estudio del movimiento en una dimensión. Fundamentalmente lo que queremos es... Perdón. Lo que realmente queremos es aprender a describir el movimiento de un cuerpo en una dimensión. El alcance es pequeño porque no es cierto que todos los cuerpos se mueven en una sola dirección, pero el aprendizaje va a ser muy rico porque nos va a permitir avanzar en el desarrollo de el movimiento, y una vez que tengamos este desarrollo del movimiento ya vamos a poder ir a el movimiento y sus causas, que es digamos, el tema fundamental de este curso. Quizás sea el movimiento y quién causa el movimiento y por qué se causa el movimiento. Entonces, de alguna manera lo que estamos es preparando el camino para poder avanzar hacia el tercer tema, que quizás sea el tema más importante, más difícil desde el punto de vista práctico, pero una vez que hayamos barrido todo el conocimiento que tenemos ahora, ¿sí? Ese problema no va a ser tan difícil. Bueno. En este momento estoy compartiendo la página donde tengo, ¿no es cierto?, donde tengo voy a cambiar de página. Esta es la continuación, perdonen ustedes. Esta es la continuación del tema de hoy, pero lo que necesito es perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Fundamentalmente hemos visto que el movimiento que vamos a estudiar es en línea recta, pero naturalmente tenemos que hacer algunas definiciones. Vamos a ver que la definición básica es el vector posición, que da la información del movimiento de un cuerpo puntual de masa m. Fíjense que si yo tengo un sistema de referencia, fíjense, aquí tengo mi sistema de referencia, la trayectoria está marcada en un color café claro, ¿sí? Amarillo claro, ¿sí? Y inicialmente yo podría decir que esta era mi posición, pero al cabo de un cierto tiempo t, yo me voy a encontrar aquí, o me voy a encontrar acá, o me voy a encontrar allá, o finalmente voy a terminar en este punto. Estos vectores R que tienen componentes X, Y y Z es lo que se llama la posición, y fíjense que la posición es es un vector. R es el vector posición que tiene componentes X, Y y Z, que depende del tiempo, es decir, a medida que
transcurre el tiempo, la posición puede cambiar. Si el cuerpo está en movimiento, la posición cambia. Si no está en movimiento, significa que va a continuar al cabo del tiempo en la misma posición. Naturalmente, continuar en la misma posición no es, digamos, el tema de hoy. El tema de hoy es cómo R de t, que depende de X, Y y Z, que a su vez dependen del tiempo, es decir, tengo un X para T, un X para un Y para T, un Z para T, después voy a tener un X para T1, un X para un Y para T2, un Z para T2, etc. Y a medida que se va desplazando el cuerpo, me encuentro con que va a describir, ¿no es cierto?, una trayectoria, una cierta trayectoria. Ahora bien, fíjense que la trayectoria y el desplazamiento no necesariamente es lo mismo, es decir, es diferente. El desplazamiento de un cuerpo dice que si en t igual a t0, la posición r es r de t0, es r0, al cabo de un tiempo dado, t, r va a ser r de t, que va a ser r. Entonces, r menos r0 es el vector de desplazamiento. Fíjense que en este punto yo tengo la masa m y en t0, en t igual a 0, y al cabo de un cierto tiempo, m y t van a ser quien me marca este punto de aquí. La diferencia entre este punto, o sea, el punto final para ese tiempo t, y el vector R0 en T0, ¿sí? ¿Perdón? ¿Está ¿Sí ven compartiendo algo? pantalla? O... No, bueno, yo sinceramente nomás No, veía no. sus archivos. O sea, no sé si está Bueno, compartiendo. déjenme, eh, ahora lo comparto, perdonen ustedes. Entonces, lo que estaba diciendo es lo siguiente, el movimiento va a estar marcado por el vector posición. Ahora sí lo ven, ¿no? Ahora sí se ve. sí, ahora sí se ve. ¿Perdón? Ok, entonces, en un sistema coordenado cartesiano, lo que yo tengo es X, Y y Z, y este vector R es la posición en un tiempo dado. Posteriormente va a estar en otro momento, es decir, ha transcurrido un tiempo desde esta posición hasta esta, y hasta esta otra, etcétera. A medida que va transcurriendo el tiempo, el vector posición va cambiando. La posición naturalmente es función de X, Y y Z, porque R es un vector en el espacio real que tiene 3 dimensiones. Ahora bien, a medida que transcurre el tiempo, R cambia. Necesariamente, si la posición no cambia, significa que no hay movimiento. Entonces, tiene que cambiar para que estemos en posición de movimiento. Ahora, hay un vector que es muy importante, que es la diferencia entre la posición en R y la posición en R0. Este vector desplazamiento es el vector diferencia entre una posición R cualquiera y una posición R0. R0 es la posición inicial, R es la posición final al cabo de un tiempo t. A este vector se le llama desplazamiento, es decir, la diferencia entre dos posiciones es el desplazamiento. Entonces lo que tenemos, aquí tengo mi R0, aquí tengo mi R, y por lo tanto lo que yo tengo es que mi vector de desplazamiento va a ser la diferencia entre la posición en t igual, en el tiempo igual a t, menos el tiempo igual a t0. Cuando yo digo t y t0, estoy dando dos tiempos diferentes. T es mayor que t0, t0 es el origen. Perdón, perdonen que me llaman de afuera. Bueno, dígame. Ah, ¿qué pasó?
Ponle stop antes. Sí, señor. Ah, no hay problema. Ahora yo le contesto. Espérenme un segundito. Son como 10 minutos de camino y del lado derecho va a encontrar, Perdonen ustedes, me están pidiendo una dirección y me mandaron un paquete y para mí, mala suerte, estoy ocupado y estoy interrumpiendo la clase. Entonces, cuando yo tengo mi vector desplazamiento, entonces lo que tengo es un delta R que es R menos R0. Ha transcurrido un tiempo delta T que es T menos T0, es decir, delta significa variación o cambio de tiempo. Delta R es la variación o cambio de la posición, que es lo que llamamos el desplazamiento. Ahora bien, la primera cosa que vamos a mencionar, porque ya lo conocen, es que la velocidad media o promedio va a ser el cociente o la razón del vector desplazamiento y delta t. Es decir, lo que queremos ver es cómo cambia el desplazamiento a medida que el delta t, ¿no es cierto?, se incrementa. Lo que estamos viendo es que esta razón o cociente me va a medir, ¿no es cierto?, qué tan veloz, qué tan bien se está comportando el vehículo que estamos estudiando. Se llama velocidad media fundamentalmente porque entre R y R0 hay un delta R, o sea, hay una magnitud medible. Y T menos T0 es delta T. Delta R sobre delta T es un vector que es el vector velocidad media. La velocidad media normalmente se mide en delta R sobre delta T, es metros sobre segundos, metros dividido por segundo. Entonces, ahora bien, como delta R sabemos que es la diferencia entre dos posiciones, el desplazamiento R menos R0, esto lo puedo escribir en las componentes X menos X0, Y menos Y0 y Z menos Z0 en la dirección X, Y y Z. El vector I, J y K con este gorrito son vectores unitarios en la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z. La velocidad media, entonces, la puedo escribir como cada una de las componentes divididas por el tiempo que tomó desplazarse, y por lo tanto, voy a tener que va a ser una Bx media por I más una By media por J más una Bz media por K. La velocidad media, entonces, va a ser igual, ¿no es cierto?, a esta suma de componentes en X, Y y Z. Naturalmente, los cuerpos se pueden mover en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z simultáneamente. Pero también existe la posibilidad que esta velocidad media tenga una sola componente a lo largo de Y, una componente a lo largo de J y una componente a lo largo de K en el caso del espacio tridimensional. Hay una gran diferencia entre velocidad media o promedio y la rapidez media o promedio. Fíjense que la rapidez media se define como el cociente de la longitud de la trayectoria, es decir, un segmento de trayectoria, un camino recorrido entre el tiempo transcurrido. O sea, la rapidez media no es un vector, sino que es un escalar que solamente mide cuánta
longitud de trayectoria se ha recorrido en un dado tiempo. La rapidez media no necesariamente corresponde a la magnitud de la velocidad media, porque acuérdense que la velocidad media es el vector de desplazamiento respecto del tiempo. El vector. En cambio, la rapidez media es el segmento, la longitud del segmento de la trayectoria, o sea, es el camino recorrido dividido por el tiempo transcurrido. R de rapidez o de m sin vector es equivalente, a veces se escribe con R, a veces como dm, pero es importante que veamos que la rapidez media no necesariamente va a ser siempre, ¿sí?, equivalente a la magnitud de la velocidad media. La magnitud de la velocidad media, no siempre es lo mismo. Vamos a poner, entonces, la rapidez lo vamos a definir como el segmento de la trayectoria recorrido dividido por el tiempo, que es un escalar, ¿sí? Aquí no hay dirección ni sentido, solamente hay magnitud. Por ejemplo, puede ocurrir que si el viaje es de ida y regreso, ¿no es cierto? Si yo salgo de un punto y regreso al mismo punto, la diferencia entre R y R0 es cero, porque partí de un punto y regresé al mismo punto. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre el vector R y el vector R0 es cero, porque prácticamente es equivalente a que no se ha movido. Claro, sí se movió, o sea, hay referencia, pero cuando hablamos de velocidad media, realmente, la velocidad media es la diferencia entre dos posiciones. Si la posición inicial y la final es la misma, significa que la diferencia, que es el desplazamiento, es cero, o sea, el vehículo prácticamente no se movió de ahí desde el punto de vista práctico. Pero el camino recorrido sí que es diferente, porque hay un segmento de ida y un segmento de regreso, y por lo tanto R va a ser la suma de los dos segmentos dividido por el tiempo. Rapidez media o promedio no es lo mismo que velocidad media o promedio. Velocidad promedio media es lo mismo naturalmente, pero rapidez media o promedio no es lo mismo que velocidad media. Velocidad media es un vector, rapidez media es un escalar que se da a lo largo de la trayectoria que está recorriendo el vehículo. Voy a poner un poco de claridad. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo mi trayectoria en T0, este es el punto inicial, al cabo de un tiempo T estoy aquí, este es el desplazamiento, fíjense que el desplazamiento no coincide con la trayectoria, sino que es solamente la diferencia entre este punto y este, vectores, ¿no es cierto?, posición. Ahora bien, la trayectoria es esta. El desplazamiento no necesariamente cubre cada punto de la trayectoria, solamente cubre la diferencia entre este punto y este otro. En cambio, cuando hablo de rapidez media, lo que estoy hablando es de el segmento, la longitud del segmento en la trayectoria o en el camino recorrido. ¿Sí? Entonces, estamos en el dicho de que hay una diferencia entre esta rapidez media y esta velocidad media. Ahora bien, hay un concepto que es interesante, todavía no lo vamos a enfocar en su plenitud, pero vamos a hablar de que hay una velocidad instantánea. ¿Qué quiero decir con instantáneo? A lo largo de la trayectoria yo debo tener una velocidad. La velocidad media no es más que un promedio de las velocidades a lo largo de la trayectoria. En cada punto de la trayectoria yo voy a tener una velocidad. La velocidad en un punto de la trayectoria es el límite cuando delta t tiende a cero en la velocidad media. O sea, si yo tengo velocidad media, yo puedo ir disminuyendo el valor de t, o
sea, cada vez estoy tomando un T más pequeñito, es decir, me estoy acercando cada vez más a un punto en la trayectoria. Fíjense que delta T tiende, no es cero, sino que tiende cero, por lo tanto la velocidad en ese punto va a ser el límite cuando delta R dividido por delta T, ¿no es cierto?, se hace para delta T es cada vez más pequeño. En este caso, cuando se llega al límite, nosotros lo que tenemos es que la diferencial de R, o sea, la diferencial de la posición en ese punto, dividido por la diferencial de tiempo. Es decir, mi velocidad instantánea va a estar dado por la derivada de R en función del tiempo, dividido por la diferencial de tiempo, calculado todo en un punto dado. T0 es el punto dado. Es decir, me acerco cada vez más a un punto al tratar de calcular el límite de delta R sobre delta T. Esta velocidad media, naturalmente, no es un concepto que lo podamos medir, ¿sí?, en el espacio real. Lo tenemos que medir a través del cálculo diferencial e integral. La velocidad instantánea es un concepto que realmente nos está dando la velocidad, el vector velocidad con dirección y sentido en un punto de la trayectoria, Esta velocidad media es muy importante para nuestro estudio, pero por el momento no lo vamos a enfocar más allá de que lo conozcan y darlo en una medida para que en el futuro medio, en el futuro próximo, ustedes tengan la posibilidad de ya tener los conceptos adecuados para perdón. Ahora, esta aceleración media, ¿sí?, esta aceleración media dice, si se conoce V0 y V en dos instantes diferentes, o sea, en T0 y en T, la aceleración media va a ser delta V sobre delta T. Es decir, es la diferencia de velocidades para un tiempo T y para un tiempo T0. Ahora bien, la aceleración media, desde el punto de vista de su estructura, se parece mucho a la velocidad media, lo único que aquí el factor de desplazamiento que teníamos en velocidad ha sido reemplazado por la diferencia de velocidades. Y fíjense que como delta V se mide en metros sobre segundo, dividido por el tiempo, me queda que delta V dividido por delta T es igual a metros sobre segundos al cuadrado. V menos V0 dividido por T menos T0, vamos a tener como unidad en metros sobre segundos al cuadrado. Cuando yo pongo estos corchetes, estoy hablando de las unidades que estoy usando para las magnitudes. La aceleración media, entonces, se mide en metros sobre segundos al cuadrado y mide cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. Cómo cambia la velocidad. Si estoy hablando de un intervalo de tiempo, también tengo la posibilidad de que este tiempo tienda a cero. Y puedo tener aceleración instantánea. La aceleración instantánea entonces sería el límite de delta t tiende a cero cuando delta v sobre delta t tiende a cero. Si ustedes se fijan, tiene la misma estructura de la velocidad instantánea. Estructura me refiero a la forma, ¿sí? Pero aquí es diferencial de v respecto de la diferencial del tiempo calculado en un momento, en un instante dado. La aceleración es un vector y naturalmente de la misma forma como tenemos que la velocidad es un vector, la aceleración la podemos escribir vectorialmente a través de AX por T en la dirección Y más AY por T en la dirección J más AZ de T en la dirección K. ¿Sí? Fíjense que estas son las ecuaciones que de alguna manera hemos dado y ahora lo que vamos a hacer
las vamos a estudiar particularmente en el caso más simple, cuando la velocidad es constante a lo largo de un solo eje, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento más sencillo que podemos estudiar. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para un movimiento en una dimensión, para el movimiento en una sola dimensión, la velocidad en función del tiempo, el vector velocidad va a ser Vx por t en la dirección y, o sea, va a ser V0x por y. ¿Por qué V0x? Porque la velocidad es movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se está moviendo siempre distancias iguales en tiempos iguales, o sea, es uniforme su movimiento rectilíneo. Y por lo tanto, Vx va a ser x menos x0 dividido por t menos t0, de donde yo puedo este t menos t0 pasarlo al otro miembro, al miembro izquierdo. Entonces me queda que x menos x0, ahí lo tengo, es igual a bx multiplicado por t menos t0. Es decir, tengo una ecuación que dice que la posición al cabo de un cierto tiempo t va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento ocurrido por el producto de la velocidad por la diferencia de tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo al cabo de el cual estamos estudiando. Ahora bien, esto lo puedo escribir como Bx delta t, en que t menos t0 es un delta t. Ahora bien, x es igual a Bx por delta t, pero yo podría decir que mi Bx es constante, porque es constante, es movimiento rectilíneo uniforme. Si t0 es 0 y x0 vale 0, entonces la ecuación se me traduce en una cosita bien sencilla. X es igual a la velocidad por el tiempo. Fíjense que usamos X como uno de los ejes que va a representar el movimiento en una sola dirección. Ahora bien, si yo tomo la gráfica velocidad en metros sobre segundo en función del tiempo, yo voy a ver que la velocidad es constante. ¿Qué significa constante? Movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad se mantiene constante, no cambia a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que yo tengo es que en esta gráfica velocidad-tiempo, la velocidad de x es constante para el movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto, el área bajo la curva, en realidad le llamamos curva a todas las curvas posibles que podemos dibujar, pero en este caso es una recta, ¿sí? Es la distancia recorrida. Fíjense que Bx es paralelo al eje de los tiempos. Es decir, Bx no cambia a medida que transcurre el tiempo. Ahora bien, esto es en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Si el movimiento no es rectilíneo uniforme, cosa que se acerca mucho más a la realidad, ¿sí? La velocidad no es constante. Esto significa que el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. MUA respecto de MRU. MRU, movimiento rectilíneo uniforme comparado con el movimiento uniformemente acelerado. En el caso del movimiento uniformemente acelerado, la primera gráfica que podemos dibujar es el tiempo en el eje X, la aceleración, y en este caso vamos a considerar solamente el caso en que la aceleración es constante. No vamos a ir más allá de aceleraciones constantes. La idea es que no necesitamos expresar más allá del cambio de velocidad respecto del tiempo. Entonces la gráfica que tengo es una gráfica aceleración en la dirección X, el tiempo, esta sería mi figura 1, y me queda una constante. Fíjense que esta constante ¿no es cierto?,
nos da como resultado, esta aceleración igual constante nos da como resultado que yo puedo, ¿por qué no te preocupas de que no haga ruido? Que inicialmente la velocidad va a ser de 0x y al cabo de un cierto tiempo t, con esta aceleración constante va a ir creciendo a lo largo de una recta, crece en un delta v, es decir, la velocidad va a crecer a partir de v0x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta gráfica de velocidad-tiempo, el área aquí también bajo la curva va a ser la distancia recorrida. También va a ser la distancia recorrida. Esta sería la figura 2. En el caso de esta gráfica, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver de que esta gráfica nos va a derivar a otra gráfica. Fíjense que en este caso, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad está cambiando. Por lo tanto, la posición crece, pero ya no crece en línea recta como en el caso que habíamos puesto inicialmente, ¿sí? Sino que va a crecer con el cuadrado del tiempo. X0 tenemos este punto y a medida que va avanzando el tiempo, esto se está curvando más para irse cada vez más hacia arriba, es decir, la distancia crece con el cambio de velocidad. Es decir, si la velocidad está aumentando, entonces el desplazamiento es cada vez más grande y por lo tanto esta curva es una curva que no depende directamente del tiempo, sino que depende del tiempo al cuadrado. Ya vamos a ver ese hecho. Las tres figuras nos dan la forma de la que sigue. Fíjense que la figura 1 nos dice que Bx es igual a x por t. Es decir, para este punto, en este tiempo, yo lo que tengo es que la aceleración multiplicado por el tiempo es la velocidad que voy a tener, ¿no es cierto?, en esta curva. Por lo tanto, si Bx aumenta, la velocidad en forma constante. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros nos fijamos, la figura 1 nos da la información para la figura 2 y la figura 2 nos da la información para la figura 3. La figura 2 incluye el efecto que acabamos de mencionar, ¿sí? Y tenemos que el área bajo la curva es la distancia recorrida. Bueno, ya les habíamos dicho eso inicialmente, ¿sí? Fíjense que el área bajo la curva es lo que llamamos x menos x0. Pero, si ustedes se fijan en esta curva, yo tengo que V0 va a lo largo del tiempo y tiene una altura V0x y el tiempo transcurrido. Por lo tanto, esta área es un rectángulo que sería V0x por t. Va a ser V0x por el cambio de tiempo. Más, y si ustedes se fijan, aquí yo tengo delta V por un lado, tengo el tiempo del otro, y yo tendría que, este es un rectángulo, pero esta curva, el crecimiento de la curva solamente va en la diagonal, por lo tanto es la mitad de este rectángulo. Y por lo tanto sería un medio de delta V x multiplicado por t menos t0. Ahora bien, escribiendo delta Vx, yo puedo decir que esto es Vx menos V0x por t menos t0. Ahora bien, si yo no quiero hacerme mucho problema con t0, yo puedo decir que t igual a t0 es 0, y entonces x va a ser 0, o sea, el tiempo inicial lo voy a tomar en 0, y la posición inicial también va a ser 0, o sea, solamente voy a considerar el movimiento de este vehículo a partir de echar a andar mi cronómetro, ¿sí? Ahora bien, x va a ser de 0x por t, que es el rectángulo de abajo, más un medio de bx menos de 0x por t. Aquí le quité el t0 porque lo supuse 0 en ambos casos. Y fíjense bien. Ahora, yo tengo que a x es bx menos b0x dividido por t menos t0. Ahora, como t0 lo puse en 0, yo puedo decir que esto es b0x,
x menos b0x dividido por t. Por lo tanto, en vez de escribir bx menos b0x, voy a escribir, ¿no es cierto?, ax multiplicado por el tiempo. Entonces me queda ax por t por este tiempo que hay aquí, me da tiempo al cuadrado. Entonces x va a ser b0x por t más un medio de la aceleración en x por t al cuadrado. Esta ecuación la he sacado, ¿no es cierto?, de esta figura, porque como la aceleración es constante, el delta V aumenta constantemente porque el movimiento es uniformemente acelerado y por lo tanto ya tengo una ecuación aquí que dice que el desplazamiento va a ser V0x por t más un medio de ax por t al cuadrado. X crece a partir de V0x por t igual a x0 y depende del cuadrado de t, que se refleja en la figura 3. Es decir, la figura 3 está diciendo que x está creciendo a partir de x0 hacia arriba con un factor a de x por t al cuadrado. Fíjense que este es el desplazamiento que tendríamos si la velocidad fuera constante, más, como la velocidad no es constante, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, en el movimiento uniformemente acelerado lo que yo tengo es que AX es constante, ¿sí? Y como AX es constante, movimiento uniformemente acelerado, Bx va a ser V0x más AX por t. Y X, el desplazamiento va a ser V0x por t más un medio de ax por t al cuadrado. Para el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, por lo tanto Bx es igual a V0x constante y X es igual a V0x por t. Es decir, esto sería en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, esto en el caso de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Aquí hay una tarea, dice, para MUA, encuentre la ecuación 2 de la figura 1. ¿Sí? A partir de la figura 1, encuentre la ecuación 2. ¿Sí? Hasta aquí hemos encontrado las ecuaciones básicas, las primeras ecuaciones que describen el movimiento tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como para el movimiento uniformemente acelerado. Ahora bien, vamos a seguir buscando otras ecuaciones que son muy útiles y la idea básica es que hasta ahora las ecuaciones obtenidas para movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado tienen como variable principal el tiempo. Vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, en una dimensión, la aceleración la puedo escribir como AX es igual a BX menos B0X dividido por T menos T0, o sea, la definición normal. Ahora bien, yo tengo la ecuación que acabamos de ver ahí arriba, esta ecuación para movimiento uniformemente acelerado, pero está escrita sin suponer el caso, ¿no es cierto?, de que X0 y T0 valen 0. La reescribo así. Me queda x menos x0 es igual a b0x t menos t0 más un medio de ax t menos t0 al cuadrado. Fíjense, el medio es fundamental aquí. Ahora, si t es igual a t0, x vale x0 y bx sería b0x. Entonces lo que he hecho es reemplazar estos nombres, ¿sí? Y me queda b0x t menos t0 medio de bx menos b0x. Fíjense bien que aquí yo tengo t menos t0 y en vez de escribir aceleración voy a escribir esto que hay aquí. T menos t0 se me va con este que está al cuadrado, entonces se me va al cuadrado, me queda bx menos b0x por t menos t0. Ahora esto me da b0x t menos t0 más un medio y me queda bx menos b0x t menos t0. Ahora bien, si ustedes se fijan, lo único que he hecho es un par de reemplazos, pero no he avanzado demasiado. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
voy a tomar esta ecuación de aquí, ¿sí? Y voy a despejar t menos t0. Si ustedes se fijan, lo paso para acá, me queda bx menos b0x dividido por ax. Entonces, en vez de escribir este t menos t0, lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es reemplazarlo en esta ecuación, pero fíjense lo que tengo. Aquí tengo b0x por t, ¿sí? Más bx menos b0x, o sea, aquí tengo un b0x, aquí tengo otro b0x, aquí tengo un bx, y yo pongo el 2 de factor común y me queda este más este de aquí, me queda 2b0x más, ¿no es cierto?, bx que está aquí, el 2 ya está puesto acá, ¿sí? Y todo esto está multiplicado por t menos t0, o sea, saco factor común t menos t0 y me da esto. Ahora, este sería 2b0x menos b0x, entonces me queda bx menos, más, menos, aquí porque tengo el signo menos, ¿sí? b0x, multiplicado por esto que hay aquí, que es t menos t0. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí tengo bx más b0x, bx más b0x, y aquí de este otro lado tengo bx menos b0x sobre a. Por lo tanto, aquí abajo me quedan 2a, y arriba esto suma por la diferencia, entonces esto es bx al cuadrado menos b0x al cuadrado. O sea, esta es la suma del binomio por la diferencia del binomio. Esto se escribe como bx al cuadrado menos b0x al cuadrado dividido por 2a. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí tengo 2a, aquí tengo x menos x0, multiplico, me queda 2ax, x menos x0, es igual a bx al cuadrado menos b0x al cuadrado. Es decir, la ecuación esta depende de la aceleración, depende de la diferencia de posiciones, y esto es igual a la diferencia de los cuadrados de la velocidad en un punto final, menos la velocidad al cuadrado en un punto inicial. Es decir, me he librado de la variable tiempo, que ha sido reemplazada por posición. Esta ecuación es importantísima porque cuando no tenemos los tiempos, las ecuaciones anteriores no funcionan. Ahora, con esta ecuación que depende fundamentalmente de las posiciones inicial y final, la aceleración, puedo determinar puedo determinar la velocidad inicial. Estas son cuadráticas naturalmente, pero siempre se puede extraer la raíz. Y esta ecuación no depende del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada ejercicio se puede resolver dependiendo de las variables que me den. Si no me dan la variable tiempo, esta ecuación podría ser muy útil porque no depende del tiempo. Ahora, hay otra ecuación que se puede escribir aquí. Si la aceleración es constante para el movimiento uniformemente acelerado, se puede deducir que la velocidad media va a ser la velocidad que tiene, como está aumentando la aceleración uniformemente, la velocidad que tenga al cabo de un cierto tiempo t, más la velocidad que tenía inicialmente, y lo divido por 2. O sea, en la suma dividido por 2 de velocidad inicial y velocidad final. Si no conozco la velocidad al cabo de un cierto tiempo y no conozco la velocidad inicial, esta ecuación no me sirve. Y de lo contrario, se debe usar la ecuación normal que dice que x menos x0 dividido por t menos t0 es la velocidad media. Vamos a tomar un poquito de aire porque ya se deben haber cansado. Me están recomendando que los deje descansar unos segundos.
Entonces, ok, no hay más preguntas en el chat. Me pueden preguntar en cualquier momento en el chat, no hay problema, ¿sí? Si ustedes se fijan, hemos deducido las ecuaciones del movimiento para velocidad constante y para aceleración constante, es decir, cambio de velocidad, ¿sí? Esas ecuaciones son las ecuaciones que vamos a utilizar para esta primera parte del curso, que es la cinemática en una dimensión. Recuerden ustedes que ya les he mencionado más de una vez que el primer examen, la primera evaluación que se haga de este curso va a incluir vectores, que ya de alguna manera ya los hemos visto. Pueden seguir estudiando vectores, viendo más información sobre vectores en la página de Cambia. Hay ejercicios resueltos, otros para resolver. Hay exámenes que se han puesto anteriormente. Ustedes los pueden revisar, los pueden resolver. Hay una gran cantidad de ejercicios, tanto de la parte cinemática como de vectores. Entonces, les recomiendo, vayan a la página de Cambia. Si tienen problemas, cosas que no he visto que me hayan escrito quejándose de que la página Cambia no los quiere, pero me interesa que estudien porque esta parte de este examen es la parte más fácil, la más sencilla, la que de alguna manera nos va a ofrecer una gran cantidad de facilidades para alcanzar una calificación suficientemente buena. Uno de los movimientos más importantes es el movimiento vertical, que se caracteriza porque tenemos aceleración constante. Fíjense que es interesante que en cada región de nuestro planeta, ¿sí? Asimismo, en otros planetas también existe, los cuerpos en su superficie tienen una aceleración constante. Es decir, una característica de la física que describe el movimiento en la superficie de un planeta cualquiera dado, particularmente el nuestro, es que la aceleración es constante. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, la aceleración es una aceleración con signo menos, es decir, nos empuja hacia abajo, nos empuja hacia el suelo. Dicho en otros términos, ¿qué nos mantiene pegados en el suelo? Es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad tiene signo menos porque, si ustedes se fijan, normalmente nosotros el eje Y lo dibujamos hacia arriba, el eje X en la superficie de la Tierra, y nosotros sabemos que G nos empuja hacia abajo. Por eso lo escribimos como menos G que vale menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración de la gravedad no es pequeña, es suficientemente grande para mantener a cuánto bicho y a cuánta cosa hay sobre la Tierra, ¿sí? Pegados al suelo. Pegados al suelo. Ahora bien, cuando digo pegados al suelo, me refiero al hecho de que nosotros podemos utilizar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado para calcular la velocidad al cabo de un cierto tiempo t, a partir de conocer la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad en el tiempo t. Queremos calcular la velocidad y simplemente aplicamos esta ecuación, que no es más que un reflejo en que g tiene signo menos, ¿sí?, de las ecuaciones que acabamos de mostrar. Fíjense que al cabo de un cierto tiempo t, la posición
a partir de la posición inicial Y0, se va a llamar y va a ser igual a Y0, la posición inicial, más el producto de V0Y por T, la velocidad que tiene inicialmente el cuerpo, ¿sí? Menos un medio de G por T al cuadrado. Esta ecuación es otra de las ecuaciones que acabamos de deducir. La tercera ecuación que he puesto aquí es la última que deducimos, que dice que dy al cuadrado, o sea, la velocidad al cabo de un tiempo t al cuadrado es igual a la velocidad que tenía inicialmente, ¿sí? Menos 2 veces g, que es la aceleración de la gravedad, multiplicado por y menos y0. Y es la posición al cabo de un cierto tiempo t, y y0 es la posición inicial de este problema. B0Y puede ser positivo hacia arriba, puede ser negativo hacia abajo, o sea, la velocidad inicial puede ser positiva, es decir, yo puedo lanzar una moneda hacia arriba y estaría en el caso de que la velocidad inicial es positiva hacia arriba. También puede ser B0Y, que es negativa, ¿sí? Es decir, que en vez de empujarlo hacia arriba, lo estoy empujando hacia abajo, ¿sí? En realidad, si no lo empujo de todas maneras, esta componente de aquí es suficientemente grande para que el cuerpo a partir de cero empiece a caer rápidamente. Si B0Y es cero, se denomina caída libre, es decir, cuando un cuerpo se suelta, es decir, no hay velocidad inicial, se habla de caída libre. En cambio, si B0Y es distinto de cero, ya sea positivo o negativo, entonces se denomina tiro vertical. Tiro vertical. Puede ser caída libre, en caso de no hay velocidad inicial, o puede ser tiro vertical positiva o negativa, con velocidad positiva o negativa, y a esto le llamamos tiro vertical. Tiro vertical. Vamos a ver un ejercicio de esto que estamos mencionando. Fíjense que me dice, desde la palma de mi mano a 1 metro del suelo se lanza un cuerpo hacia arriba con velocidad inicial 12 metros sobre segundo. El dibujo que he puesto aquí es el siguiente. Aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X, y desde este punto, o sea, a 1 metro de altura respecto del suelo, ¿sí? Lanzo un cuerpo hacia arriba con velocidad de 12 metros sobre segundo. 12 metros sobre segundo. Naturalmente, a medida que el cuerpo va subiendo, la aceleración de la gravedad lo va aplacando, va disminuyendo su velocidad hasta que alcanza una altura máxima, en que la altura máxima es cero. Es decir, a medida que va subiendo la velocidad V0Y que le di, se va disminuyendo hasta que en este punto alcanza un valor cero. Cuando alcanza cero, naturalmente el cuerpo empieza a caer nuevamente, pero va a volver a, no a mi mano, sino que va a volver al suelo, va a volver al suelo. Entonces las preguntas dicen, ¿cuánto demora en llegar a la altura máxima? ¿Cuánto demora en llegar a la altura máxima? B, ¿qué distancia recorre? ¿Qué distancia recorre desde este punto hasta allá arriba? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Así me están preguntando ya cuando vuelve. ¿Qué distancia recorre en total? ¿Cuánto demora en llegar al suelo? Me dan un solo dato, que la velocidad inicial es 12 metros sobre segundo, y me hacen media docena de preguntas. Bueno, la primera cosa que para subir a esta altura le vamos a llamar Y1. Y1. Fíjense que Y1 no lo conocemos, pero bueno, me la dan. Y Y2 es Y1 más 1 metro. Y2 es Y1 más 1 metro. Ahora fíjense bien, si yo tomo las ecuaciones que escribí recién, puedo decir que Y1 es V0Y por T menos un medio de G por T 1 al cuadrado. Ahora bien,
No conozco Y1, no conozco Y1, no conozco T1, menos T1 al cuadrado. Entonces no puedo usar esta ecuación. Pero fíjense que lo que me dicen es que la velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, dy, es decir, yo lanzo el cuerpo hacia arriba y va a alcanzar este punto, altura máxima. La velocidad máxima que se alcanza en ese punto es 0. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad hasta que se hace 0. Entonces, dy al cuadrado es 0 al cuadrado. Esto es igual a b0y, que es el valor que me dan, menos 2g por y1. Ahora bien, fíjense que 0 es igual a este valor que lo conocemos, menos 2g que lo conocemos por y1. Despejo y1 y me queda que esta diferencia, o sea, by menos b0y al cuadrado ambas, ¿sí? Dividido por 2g es igual a 0, porque acuérdense que este valor de ahí es 0, menos 12 al cuadrado dividido por menos 2g, 2 por 9.8. Entonces esto sería 144 dividido por 19.6. Estos son 7.35 metros. Es decir, ya conozco Y1. Ya conozco Y1. Y1 era la distancia que recorre, cuánto demora en llegar a la altura máxima y qué distancia recorre. Bueno, ya pude resolver algo. No en el orden que me los dan, sino que en el orden que pude. Ahora bien, si ustedes se fijan, ya tengo que BY, Y1 es igual, ¿no es cierto?, a 7.35 metros. ¿Ya? Ahora bien, la ecuación dependiente del tiempo sería BY menos BC es igual a B0Y menos G por T1. Despejo T1. T1 es BY menos B0Y, BY, este lo paso para acá, dividido por menos G, y me queda menos 12 dividido por menos 9.8 es 1.22. 1.22 segundos. Fíjense que es interesante. BY es 0. B0Y es la velocidad inicial. Este valor es positivo. Entonces me queda 0 menos B0Y, que es 12. Menos 12. Y abajo me queda menos G, que es menos 9.8. Este negativo, por lo tanto, me da negativo y negativo me da positivo, 1.22. El tiempo no puede ser negativo, no puede ser negativo. Yo no me puedo ir al pasado, no existe la posibilidad de ir al pasado. La física impide el viaje al pasado. Esta física que estamos estudiando es capaz de darnos información hasta de eso, de que no existe la posibilidad que alguien viaje al pasado. Si alguien les dice a ustedes que viajó al pasado, está mintiendo en forma miserable, porque está considerando, ni siquiera sabe un poco de física. El eje del tiempo siempre es hacia la derecha, positivo. Entonces, si yo no tomo en cuenta los signos bien, me voy a chocar con el hecho de que estoy calculando algo que no debe ser. ¿Sí? Entonces, ya tengo el tiempo que demoró en subir, ¿no es cierto?, desde este punto hasta allá arriba. Ahora bien, fíjense que C dice con qué velocidad llega al suelo. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Bueno, fíjense que BY al cuadrado, ¿no es cierto? BY al cuadrado va a ser B0 menos 2G por Y. BY al cuadrado, ¿no es cierto? Estoy calculando para Y2, que quede claro, estoy calculando ya la bajada. Estoy calculando la bajada, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. BY al cuadrado, BY2 al cuadrado es igual a B0, que es el punto máximo en esta altura máxima. Este es máximo, la velocidad máxima es 0, y por lo tanto,
Esto va a ser 0 menos 2 por 9.8 por Y2, que lo acabamos de calcular, 7.35 más 1 son 8.35. Fíjense que este valor de aquí, ¿sí?, tiene signo menos, porque yo voy de regreso hacia el suelo, es decir, no estoy subiendo, sino que voy de regreso. Por lo tanto, esta distancia es hacia abajo y por lo tanto tiene signo menos. Entonces, perdón, ya me hice bola. Entonces, lo que yo tengo es que me queda 0 menos 2 por esto, me da 163.66. Si yo no le pongo signo menos aquí, este valor me queda negativo. Y si me queda negativo, no existe ningún número que al cuadrado en el espacio real dé un número negativo. Eso es lo que normalmente nosotros llamamos números complejos, y son números que tienen una parte imaginaria. Entonces, otra vez, hay que tener mucho cuidado con esto de que menos 2 por 9,8 por menos 8,35. Si no pongo me queda un número negativo. Si ustedes le ponen el número negativo a su calculadora, les va a decir error, error. Entonces, no hay que confiarse mucho en los valores, hay que tener mucho cuidado, hay que ver las figuras para no equivocarse. Usen mucho las figuras, usen la geometría sobre todo para resolver problemas. Entonces, me queda que y2 es igual a la velocidad en la bajada, en la raíz de 163.66, es 12.79. Fíjense que 12.79 es mayor que el valor inicial hacia arriba, 2. ¿Por qué? Porque este cuerpo lo lancé hacia arriba 1 metro de distancia del suelo. Este otro llega y pasa por este punto con la misma velocidad con que subió, sigue para abajo y me da 12.79 metros sobre segundo, que es mayor que V0Y, pero negativo. Ahora bien, para calcular el tiempo T2, uso esta ecuación BY2 es igual a B0 menos G por T, despejo T, lo divido por menos G. Fíjense que nuevamente estoy en el caso menos 12.79 menos 0 dividido por menos, me da 1,31, porque el tiempo no puede ser negativo. Ahora bien, la pregunta D dice que Y es Y1 más Y2 es 7 más 8, serían 15 puntos. T es igual a T1 más T2, es el tiempo 2.53 que demoró en llegar. El desplazamiento inicialmente estaba aquí y termino aquí. Por lo tanto, termino más abajo que donde estaba. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser negativo. Entonces, ya me cansé. Entonces vamos a quedar aquí. Les recomiendo toda esta información, está en Cambia, la pueden revisar, la pueden checar, pueden ver qué sigue, qué ejercicios hay. A continuación pueden tratar de verlos, hacerlos. Les recomiendo que estudien. Este curso no es difícil, pero tampoco es una papita. No es una cosa que puedan ustedes resolver fácilmente, a menos que estudien. Gracias. Nos estamos viendo. Que tengan buena tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Es que se cuenta que una señora pidió de Avon. Ya había pedido antes y ya se había retrasado en los pagos. Y pero pues al final sí pagaba, pero muy tarde, ¿no? Pero esta vez llegó su pedido, ¿no? Y pues días antes había estado pasando que si no había llegado, ¿no? Ya justamente cuando llegó dejó de pasar. Y mi mamá tiene su teléfono, ¿no? Le habló. Dijo, ah, sí, la próxima semana paso. La semana del puente de Semana Santa.